Salmo 1, los dos caminos. Lo que uno siembra en su vida, lo habrá de cosechar. Los que observan la ley de Dios tendrán la felicidad en esta vida y en la otra. Los que la rechazan no prosperarán. Este primer salmo nos habla de la felicidad, al igual que el primer discurso de Jesús que comenzará con, dichosos. Dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en la junta de burlones. Más le agrada la ley del Señor y medita su ley de noche y día. Es como árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y tiene su follaje siempre verde. Todo lo que él hace le resulta. No sucede así con los impíos. Son como paja llevada por el viento. No se mantendrán en el juicio los malvados, ni en la junta de los justos, los pecadores. Porque Dios cuida el camino de los justos, y acaba con el sendero de los malos. Reflexión. El Salmo 1 es un hermoso salmo que nos invita a reflexionar sobre el camino de la justicia y la bendición divina. En este salmo, se nos muestra la dicha y la prosperidad de aquellos que se deleitan en la ley del Señor y meditan en ella día y noche. Su imagen es la de un árbol frondoso y vigoroso, arraigado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y cuyas hojas nunca se marchitan. Este salmo nos revela la importancia de nutrirnos constantemente de la palabra de Dios, permitiendo que sus enseñanzas y principios nos guíen en nuestro caminar. Al seguir este camino de rectitud, somos bendecidos y protegidos por el Señor, quien aparta nuestros pasos de la senda de los pecadores. El Salmo 1 nos recuerda que la sabiduría y la obediencia a la voluntad divina son el fundamento para una vida plena y significativa. Nos desafía a ser selectivos en nuestras compañías y a alejarnos de la influencia negativa que puede desviar nuestro propósito y alejarnos de la comunión de Dios. El Salmo 1 es el primer salmo del libro de los Salmos en la Biblia y establece un tono fundamental para toda la colección. Se considera un salmo de introducción que presenta dos caminos opuestos, el camino de la bendición y la sabiduría, y el camino de la perdición y la maldad. El Salmo 1 comienza con una afirmación poderosa: bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. Esta declaración establece la base de la vida bendecida y sabia que se desarrolla a lo largo del Salmo. El contexto histórico y literario del Salmo 1 nos ayuda a comprender su importancia. El libro de los Salmos fue una recopilación de himnos y poemas utilizados en la adoración y la oración en el antiguo Israel. Se convirtió en un recurso espiritual fundamental para el pueblo judío y para los creyentes en Dios a lo largo de los siglos. El Salmo 1 presenta un contraste claro entre el camino de los justos y el camino de los impíos. Describe cómo el hombre bendecido es aquel que se deleita en la ley del Señor y la medita día y noche. Esta actitud de deleitarse y meditar en la ley de Dios refleja un compromiso profundo y constante con su palabra, buscando una relación más cercana con Él. La importancia del Salmo 1 radica en su llamado a vivir una vida que refleje la sabiduría y la obediencia a los mandamientos de Dios. Establece el fundamento para comprender que seguir a Dios y su voluntad conduce a la bendición y la prosperidad espiritual. El Salmo 1 también establece un tema central que se desarrolla a lo largo del libro de los Salmos: la búsqueda de la justicia, la sabiduría y la comunión con Dios. Nos enseña que nuestra relación con Dios y nuestra respuesta a su palabra tienen un impacto directo en nuestras vidas y en la manera en que experimentamos su bendición. El Salmo 1 nos invita a reflexionar sobre los caminos que elegimos seguir en la vida. Nos presenta la importancia de deleitarnos en la ley de Dios y meditar en ella constantemente. Al hacerlo, nos posicionamos para experimentar la bendición, la sabiduría y una vida en comunión con Dios. Que el Salmo 1 nos inspire a buscar una vida arraigada en la palabra de Dios, buscando su dirección y sabiduría en todas nuestras decisiones. Que nos desafíe a evitar los caminos de la maldad y a seguir los senderos de la justicia, confiando en que al hacerlo, experimentaremos la plenitud de la bendición de Dios en nuestras vidas. Este salmo nos invita a reflexionar sobre la importancia de la meditación en la ley de Dios.
El Salmo 1 nos enseña que el hombre bendecido es aquel que se deleita en la ley del Señor y la medita día y noche. La meditación en la ley de Dios es un aspecto fundamental que se destaca en este salmo y tiene implicaciones significativas en nuestra vida espiritual. 1. Comprender la meditación. La meditación en el contexto del Salmo 1 implica reflexionar de manera profunda y concentrada en la palabra de Dios. Va más allá de la simple lectura superficial y busca una conexión íntima con los principios y enseñanzas divinas. La meditación nos permite absorber y asimilar la verdad revelada en las Escrituras, permitiendo que transforme nuestras mentes y corazones. 2. Meditación constante. El Salmo 1 destaca que el hombre bendecido medita en la ley de Dios día y noche. Esto implica un compromiso constante de llevar la palabra de Dios en nuestros pensamientos y reflexiones diarias. La meditación constante nos ayuda a mantener una perspectiva centrada en Dios, a tomar decisiones en línea con su voluntad y a encontrar consuelo y sabiduría en todas las circunstancias. 3. Profundización en la relación con Dios. La meditación en la ley de Dios fortalece nuestra relación con Él. Al pasar tiempo meditando en su palabra, nos acercamos a su corazón y descubrimos más sobre su carácter y su amor por nosotros. La meditación nos permite conocer mejor a Dios, desarrollar una conexión más profunda con Él y experimentar una comunión más estrecha. 4. Transformación personal. La meditación en la ley de Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas. A medida que meditamos en su palabra, nuestros pensamientos y actitudes se moldean según su voluntad. La meditación nos capacita para discernir entre el bien y el mal, y nos impulsa a vivir de acuerdo con los principios divinos. Nos ayuda a crecer en sabiduría, a superar los desafíos y a experimentar una vida de plenitud y propósito. La meditación en la ley de Dios es una práctica espiritual vital que nos permite crecer en nuestra relación con Él y vivir una vida alineada con sus propósitos. Nos ayuda a encontrar dirección en medio de la confusión, consuelo en medio de la adversidad y sabiduría en medio de la toma de decisiones. Que el Salmo 1 nos anime a cultivar el hábito de la meditación en la palabra de Dios, a dedicar tiempo para reflexionar en ella y permitir que transforme nuestros corazones y mentes. Que aprendamos a deleitarnos en su ley y a encontrar en ella una fuente inagotable de sabiduría y guía divina en nuestra vida diaria. El Salmo 1 utiliza una hermosa metáfora del hombre bendecido comparado con un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y cuyas hojas nunca se marchitan. Esta imagen del árbol frondoso nos ofrece valiosas lecciones sobre la prosperidad espiritual y la vida abundante en la presencia de Dios. 1. Estabilidad y arraigo. El árbol plantado junto a corrientes de agua representa la estabilidad y el arraigo que encontramos cuando estamos en comunión con Dios. Al igual que las raíces de un árbol se aferran firmemente al suelo, nuestra relación con Dios nos brinda una base sólida y segura en la cual podemos crecer y desarrollarnos. Estar cerca de las corrientes de agua es símbolo de tener acceso constante a la provisión divina, a su gracia y a su dirección en nuestras vidas. 2. Prosperidad y productividad. El árbol frondoso es un símbolo de prosperidad y productividad. Al estar plantado junto a corrientes de agua, el árbol recibe los nutrientes necesarios para crecer, florecer y dar fruto en su debido tiempo. De manera similar, cuando estamos en sintonía con Dios y nos deleitamos en su ley, experimentamos una vida abundante y fructífera. Damos frutos espirituales, como el amor, la alegría, la paz, la paciencia y la bondad, y nuestras acciones tienen un impacto positivo en aquellos que nos rodean. 3. Permanencia y vitalidad. El árbol frondoso se caracteriza por sus hojas que nunca se marchitan. Esta imagen nos transmite un mensaje de constancia y vitalidad en nuestra relación con Dios. A medida que nos deleitamos en su ley y nos mantenemos arraigados en Él, encontramos una fuerza y una energía renovadas para enfrentar los desafíos de la vida. Nuestra fe se mantiene firme incluso en medio de las dificultades, y nuestra conexión con Dios permanece viva y vibrante. 4. Dependencia de Dios. La imagen del árbol frondoso nos recuerda que nuestra prosperidad y vitalidad provienen de nuestra dependencia de Dios. Al estar cerca de las corrientes de agua, el árbol confía en la provisión divina para su sustento.
De manera similar, nosotros dependemos de Dios para nuestra provisión espiritual, fortaleza y dirección. Al mantenernos cerca de Él, encontramos todo lo que necesitamos para crecer y florecer espiritualmente. La imagen del árbol frondoso en el Salmo 1 nos inspira a buscar una relación profunda y constante con Dios. Nos enseña que al estar arraigados en Él, encontramos estabilidad, prosperidad y una vida abundante. Nos desafía a buscar la cercanía de Dios, a confiar en su provisión y a permitir que su Espíritu fluya a través de nosotros para bendición de otros. Que el mensaje del árbol frondoso en el Salmo 1 nos anime a buscar una vida arraigada en la presencia de Dios, a confiar en su provisión y a vivir una vida fructífera y significativa en su servicio. Que seamos como árboles plantados junto a corrientes de agua, brindando sombra, frutos y vitalidad en el nombre de nuestro Señor. El Salmo 1 nos presenta un contraste claro entre el camino de los justos y el camino de los impíos. Esta distinción resalta la importancia de nuestras elecciones y cómo éstas afectan nuestra relación con Dios y nuestra vida en general. 1. El camino de los justos. El Salmo 1 describe al hombre bendecido como alguien que se deleita en la ley del Señor y la medita día y noche. Este deleite y dedicación a la palabra de Dios lo diferencia de aquellos que siguen el camino de los impíos. Los justos encuentran su gozo y satisfacción en la voluntad de Dios y buscan vivir de acuerdo con sus principios y mandamientos. 2. El camino de los impíos. El Salmo 1 también describe a los impíos como aquellos que siguen un camino contrario a la voluntad de Dios. No se deleitan ni meditan en su ley, sino que siguen sus propios deseos y buscan su propia satisfacción. Este camino lleva a la perdición y aleja a las personas de la bendición y la comunión con Dios. 3. Las consecuencias. El Salmo 1 deja en claro las consecuencias de seguir cada camino. El hombre bendecido que se deleita en la ley de Dios es comparado con un árbol frondoso, prospera en todas sus empresas y sus hojas nunca se marchitan. Por otro lado, los impíos son como el tamo que el viento dispersa. Su camino no tiene raíces firmes y carece de la estabilidad y la bendición que proviene de una vida en armonía con Dios. 4. La elección personal. El Salmo 1 nos presenta la elección personal que cada uno debe hacer. Podemos optar por deleitarnos en la ley de Dios, meditar en ella y seguir sus caminos, lo cual nos llevará a una vida de bendición, prosperidad y comunión con Él. O podemos elegir seguir nuestros propios deseos y buscar satisfacer nuestras propias necesidades, lo cual nos conducirá a la perdición y la desconexión de Dios. El contraste entre el camino de los justos y el camino de los impíos en el Salmo 1 nos desafía a tomar decisiones conscientes y a buscar una vida en armonía con la voluntad de Dios. Nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades y a evaluar nuestras acciones en relación con los principios divinos. Que el mensaje del Salmo 1 nos anime a elegir sabiamente y a buscar el camino de los justos, deleitándonos en la ley de Dios y meditando en ella constantemente. Que vivamos una vida en comunión con Él, experimentando su bendición y llevando frutos que glorifiquen su nombre en todo lo que hacemos. El contraste con el camino de los malos. Examinaremos el contraste entre el hombre bendecido y el hombre malo descrito en el Salmo 1. Reflexionaremos sobre las consecuencias de seguir el camino de los pecadores y los burladores, y cómo esto lleva a la destrucción y la pérdida de la comunión con Dios. El Salmo 1 nos presenta una imagen poderosa de la permanencia y vitalidad del camino de los justos en contraste con la fugacidad y la fragilidad del camino de los impíos. Este contraste nos muestra la importancia de seguir el camino de la justicia y la sabiduría, y cómo esto nos brinda una vida plena y duradera. 1. Permanencia en el camino de los justos. El Salmo 1 nos asegura que el hombre bendecido que se deleita en la ley del Señor y medita en ella día y noche es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Este árbol representa la estabilidad y la permanencia que encontramos al seguir el camino de los justos. Permanecemos arraigados en Dios y en sus principios, lo que nos permite enfrentar los desafíos y las pruebas de la vida con fortaleza y perseverancia. 2. Vitalidad en el camino de los justos. El árbol frondoso del Salmo 1 también nos muestra la vitalidad y la productividad que resulta de vivir en el camino de la justicia.
Al estar plantados junto a corrientes de agua, recibimos la nutrición y el sustento necesarios para crecer, florecer y dar fruto en su debido tiempo. De manera similar, cuando seguimos los caminos de Dios, experimentamos una vida vibrante, llena de propósito y significado. Nos convertimos en instrumentos de su amor y gracia en el mundo. 3. Contraste con el camino de los impíos. En contraste con la permanencia y la vitalidad del camino de los justos, el Salmo 1 describe el destino efímero de los impíos. Son como el tamo que el viento dispersa, sin raíces firmes ni estabilidad duradera. Su camino no tiene la bendición y la plenitud que provienen de vivir en comunión con Dios y seguir sus caminos. 4. La elección continua. El Salmo 1 nos recuerda que la elección de seguir el camino de los justos es una decisión continua y constante. La meditación en la ley de Dios y el deleite en sus preceptos deben ser una práctica diaria. Al mantenernos arraigados en Dios y en su palabra, encontramos la fuerza y la vitalidad para perseverar en nuestro caminar espiritual. El mensaje del Salmo 1 nos desafía a buscar la permanencia y la vitalidad en nuestra vida espiritual. Nos invita a vivir en armonía con los principios de Dios, a permanecer arraigados en su amor y a encontrar nuestra fuente de vida y sustento en Él. Que el Salmo 1 nos inspire a seguir el camino de los justos, deleitándonos en la ley de Dios y meditando en ella constantemente. Que encontremos nuestra estabilidad y vitalidad en su presencia, experimentando una vida plena y duradera en su servicio y reflejando su amor en todo lo que hacemos. Oremos. Amado Dios, en este momento de oración, elevamos nuestro corazón hacia ti con humildad y gratitud. Reconocemos que necesitamos de tu sabiduría para tomar decisiones acertadas en nuestro caminar por la vida. Concédenos, Señor, discernimiento para elegir el camino recto y apartarnos de las sendas que nos alejan de tu voluntad. Sabemos que en el Salmo 1 nos revelas la dicha de aquellos que se deleitan en tu ley y meditan en ella día y noche. Permítenos, Padre Celestial, encontrar verdadero deleite en sumergirnos en tu palabra, para que nuestras acciones y pensamientos sean guiados por tu sabiduría y amor. Deseamos ser como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y cuyas hojas nunca se marchitan. Fortalécenos, Señor, para que podamos ser firmes en nuestra fe y producir frutos que honren y glorifiquen tu nombre. Padre, reconocemos nuestras debilidades y vulnerabilidades ante las tentaciones y los engaños del mundo. Es por eso que te pedimos que nos protejas de las influencias negativas que puedan desviar nuestro rumbo. Cúbrelos con tu escudo de amor y guíanos con tu mano poderosa, para que podamos caminar seguros bajo tu protección y cuidado. En momentos de incertidumbre, inseguridad o confusión, permite que tu luz divina ilumine nuestro camino y disipe toda oscuridad. Concede, Dios nuestro, que nuestros ojos estén enfocados en ti, y que nuestra confianza esté puesta en tu guía. Te pedimos, Señor, que cada día, al despertar y al acostarnos, podamos encomendarnos a ti, poniendo nuestra vida y nuestras decisiones en tus manos amorosas. Permítenos experimentar el gozo de caminar en tu presencia y ser transformados por tu gracia. En esta oración, Señor, nos rendimos ante ti y reconocemos nuestra total dependencia de tu sabiduría y protección. Gracias por escuchar nuestras peticiones y por ser nuestro refugio seguro en todo tiempo. Confiando en tu amor inagotable y en tu fidelidad, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.